buenas noches con toda la comunidad de la Universidad Ricardo Palma. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en esta noche. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias del programa EPEL del mes de septiembre hasta diciembre del presente año. Y para ello les vamos a ceder en este momento el espacio a nuestro coordinador general, al doctor Estanislao Villasante, para que pueda dar el inicio de esta conferencia. Doctor, Gracias, doctora Úrsula. Saludamos la presencia del ingeniero André Romero Sánchez. Disculpen la demora, hay dificultades por todo lado, pero bueno, ya estamos aquí. Como dice la doctora Úrsula, vamos adelante, ¿no? Le pedí a la doctora Úrsula para que presente después estas palabras. Doctor André, bienvenido, y ustedes, estudiantes, bienvenidos también. Son conferencias que estamos ya programando para el mes de septiembre, los rogamos estén atentos a ello, y bueno, de alguna manera estaremos en contacto en forma permanente. Gracias. Adelante, doctora. Muy bien, entonces en esta noche nos acompaña el ingeniero Andrés Javier Antonio Romero Sánchez. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, graduado del programa de administración en IPAE, graduado también en el programa de gobernabilidad y gestión pública por la Universidad George Washington y Corporación Andina de Fomento, graduado del diplomado del programa de especialización en ciencias de gobierno y gobernanza global por el Instituto Internacional de Gobierno IGO. Becario en el programa de visitantes iberoamericanos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, España, Bélgica, ex regidor de Lima Metropolitana, fundador de la Red Nacional de Actores Jóvenes Políticos, representantes e impulsor de proyectos sociales en la ONG Gobernabilidad y Desarrollo, con experiencia en el sector público, más de 10 años en el Ministerio de Trabajo, a Trabajar Urbano, Ministerio de Vivienda, Censico, Ministerio MIDIS, en el programa Contigo del Congreso de la República, en la primera vicepresidencia y servicio parlamentario, en la Municipalidad Metropolitana de Lima. De esta manera le damos una cálida bienvenida al ingeniero André Romero Sánchez. Muy buenas noches, en este momento ya puede hacer uso de su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Agradecer a la Universidad Ricardo Palma la invitación a estas conferencias que empiezan a darse. El día de hoy voy a exponerles el tema cómo gestionar proyectos sociales de vivienda. Vamos a entrar acá un ratito. Bien. Bueno, yo, aparte de la presentación que me han hecho, a la par también estuve en el sector privado. Tengo una pequeña empresa de construcción, y hace varios años iniciamos una labor en la que no muchos entran, ¿no? En la que no muchos entran, lamentablemente, pero nos aventuramos en este proyecto y desarrollamos proyectos sociales de vivienda en la línea de techo propio, ¿no? Este tema de techo propio se gestó allá por el año 2002 en el gobierno del doctor Alejandro Toledo, y se impulsó a medida de los años y ha venido perfeccionándose y ha venido cobrando fuerza a nivel del Estado, propiamente dicho. La vivienda es uno de los problemas fundamentales por los que pasa toda población, ¿no? En nuestro país, la mayoría de personas tiene como una meta, o la mayoría de familias tiene como una meta, poder tener una vivienda. Lamentablemente, hoy por hoy, el acceso a una vivienda está cada vez más lejos de la posibilidad de nuestros pobladores, ¿no? Muchos de ellos no tienen un trabajo formal, muchos son informales, y para acceder a este tipo de créditos muchas veces se necesita justamente poder tener formalidad, tener el tema laboral formal, y el Estado lamentablemente no promueve esto, ¿no? Yo les voy a contar mi experiencia en este ramo,
y les voy a dar a su vez el tema de las pautas que uno tiene que seguir para poder gestionar este tipo de proyectos, ¿no? El Estado, como le dije, en la necesidad de reducir este déficit de vivienda, más que todo en los sectores C, D y E, creó este programa de techo propio, ¿no? Orientado a tratar de darle al sector privado un aliciente para que entre a invertir en este tipo de proyectos. Actualmente consisten dos mercados de viviendas formales en el Perú. El mercado tradicional, que es el mercado que todos conocemos, donde los empresarios privados entran, construyen un edificio y venden estos departamentos, y que está enfocado más a los sectores A y B, y por el otro lado están los programas impulsados por el gobierno, que justamente es este programa de techo propio, ¿no? Bueno, esto ya más o menos es lo que les he estado comentando, ¿no? Que se creó en el 2002 para los sectores C, D y E. Como datos importantes, podemos tener de que el presupuesto que el Estado designa al tema de vivienda es aproximadamente el 1.6%. En este año el presupuesto ha sido para vivienda de 1.842 millones de soles, de los cuales 614 millones van a ir asignados o van a ser asignados a estos bonos familiares que otorga techo propio. Por otro lado, el tema que también es importante que nosotros enfoquemos es el tema de la demanda de las viviendas. En el 2018, en Lima, la demanda potencial de las viviendas era casi de 600.000 viviendas, pero la demanda efectiva se reducía a 100.000 viviendas en el año 2018. El programa de techo propio ha ayudado de alguna manera a reducir esta brecha de acceso, ¿no? Pero no ha sido suficiente. El tema, en los actores, vamos a ver más adelante, los actores que intervienen en estos proyectos de techo propio, no han sido o no están entrelazados de la manera en la que deberían, ¿no? Está el Estado, está el promotor, que es el ente privado, está el beneficiario, que es el que finalmente se beneficiará de estos módulos de vivienda que promueve el Estado, están las entidades financieras que dan los financiamientos, las fianzas a los promotores y la fianza al beneficiario, y está también los municipios, ¿no? Los municipios. Entonces, vamos bueno, esta es una demanda que les estaba comentando hace un rato, de la demanda potencial que ha habido en Lima, en la zona sur, zona norte, zona centro, zona oriente del país. Estos son los desembolsos históricos que se han ido dando en el país desde el 2003, que fue creado el programa Techo Propio, hasta el día de hoy, ¿no? Como ustedes ven, son bastantes desembolsos los que se han dado en todos estos años, aproximadamente 17, 18 años. Este cuadro está actualizado a julio del 2021, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que miren, este año hasta julio se han otorgado para el tema, esta columna de acá, la primera es para la adquisición de vivienda nueva, porque como veremos más adelante, techo propio, y los productos que tiene techo propio son tres: adquisición nueva, para que construyas en sitio propio, mejoramiento de vivienda. Esos son los tres. Y la que más impulso de alguna manera ha tenido es la adquisición de vivienda nueva, ¿no? Techo propio ABN. ABN es adquisición de vivienda nueva. Vamos a centrarnos en esta modalidad que tiene techo propio, ¿no? Dentro de los tres productos que ha tenido, o que tiene, ¿no? Y los actores principales, como yo les decía hace un rato, ¿no? que giran en torno al producto final, que es el módulo de vivienda que el beneficiario va a tener, son el ministerio, mediante el Fondo Mi Vivienda, el promotor, que es el que invierte, el que hace el proyecto, el beneficiario, que es la persona que va a recibir el módulo, y la entidad financiera. Este es un círculo de actores principales, porque también hay actores secundarios, pero que tienen también mucha importancia dentro de este ciclo, ¿no? Que entran a tallar también en este proceso, ¿no? Como son los municipios, por ejemplo, ¿no? Que yo les voy a comentar ahora. El programa Techo Propio, ¿para qué sirve? Es para facilitar el financiamiento de viviendas, mediante un bono familiar habitacional que no es reembolsable, es un bono que el Estado te da y que tú ya no lo devuelves. ¿Para quiénes es? Para familias peruanas con menores recursos, ¿no? Estos proyectos contemplan no solamente el módulo de vivienda, sino que también tenga
los servicios básicos, que son agua, luz y desagüe. Las tres modalidades, como yo les venía diciendo, era la adquisición de vivienda nueva, la construcción en sitio propio y el mejoramiento de vivienda. En estos tres productos, los bonos son de diferente magnitud, ¿no? El bono con mayor incentivo es el de adquisición de vivienda nueva, de ahí el de construcción de sitio propio y el de mejoramiento de vivienda. Más adelante vamos a ver los montos que finalmente asigna el gobierno a cada uno de estos productos, ¿no? Este bono lo otorga el gobierno mediante el Ministerio de Vivienda y el Fondo de Vivienda, ¿no? ¿Quiénes conforman el valor de la vivienda? El valor de la vivienda lo conforman el ahorro que el beneficiario va a tener que tener, aunque ahora ha salido una ley, la ley a raíz de esta pandemia, el gobierno sacó una ley donde ya no se le va a exigir hasta diciembre de este año, fines de este año, 2021, no se le está exigiendo al beneficiario tener el ahorro. Solamente el tema va a tener que acceder al bono y acceder al crédito de ser así, porque cuando se inició este proyecto de techo propio, inició con un producto, aparte de estos tres, con un producto que era techo propio deuda cero, donde el beneficiario solamente pagaba el 3% del monto de la vivienda. Es decir, si la vivienda costaba 100.000 soles, él solamente pagaba 3.000 soles. Y eso era lo único que pagaba, porque era un producto de techo propio de deuda cero. En aquella época ya no existe ese producto, salió del mercado. No era muy rentable para los promotores en realidad ese producto porque bajaba mucho el tema del valor del terreno. El otro es el bono y el otro es el crédito, como les estaba comentando. Todos estos tres factores juntos suman el valor de la vivienda, que es lo que finalmente el promotor va a ofertar, ¿no es cierto? El valor de la vivienda lo pone el promotor. ¿Y cómo se paga? Con estos tres métodos: el ahorro del beneficiario, el bono que da el Estado y el crédito que finalmente el beneficiario tendría que pedirse en caso no tenga el dinero para financiar esa parte de la vivienda, ¿no? El ciclo de adjudicación de las viviendas. Este es un tema que en realidad hay mucha burocracia, demasiada burocracia. Cuando uno entra a realizar este tipo de proyectos de bien social como ente privado, se encuentra con demasiadas trabas administrativas dentro del ministerio. Lamentablemente, hoy por hoy, siguen existiendo esas trabas. Hay un presupuesto asignado que muchas veces está parado en el ministerio porque los requisitos que finalmente el ministerio pide están ajustados a los tiempos que uno tenga que gestionar con el municipio. O sea, entre el ministerio y el municipio, que son de alguna forma los encargados de dar los permisos, de dar las resoluciones de habilitación urbana, de edificaciones, o los permisos para edificar, no hay una relación, no hay una coordinación entre ellos. El primer paso para un promotor es presentar el proyecto al comité de registros. Para que tú puedas iniciar este paso, tú tienes antes que haber presentado este proyecto al municipio. El municipio te tiene que aprobar planos de habilitación urbana, te tiene que aprobar planos de lotización, de electrificación, de saneamiento, de redes de alcantarillado, todo un expediente, porque el municipio es lo que pide para cualquier habilitación urbana, y tú tienes que iniciar este trámite con el municipio para que después, con ese proyecto aprobado por el municipio, vayas al Fondo de Mi Vivienda y le solicites al Fondo de Mi Vivienda un código para que entres a la cartera de promotores que van a ofertar proyectos sociales de vivienda. O sea, no es que yo, como promotor, llegue y me ponga a hacer un proyecto y bueno, el Estado me da la plata y el beneficiario viene y todo corre así. No, tú tienes que tener un código que el Ministerio de Vivienda te otorga con una revisión de un expediente previo que antes de presentar al ministerio has tenido que gestionar con los municipios, que es quizás el gran cuello de botella que existe en este tipo de proyectos. Esto es el registro de proyectos, nada más. Ahora, el registro de beneficiarios. Cuando nosotros ya tenemos el registro del código, que esto, la verdad que esto es todo un tema, como les estoy diciendo,
que quedaría corto ahorita contarles todas las anécdotas que finalmente hemos podido pasar. Yo siempre digo que algún día voy a escribir un libro de todo lo que finalmente hemos pasado para poder llegar a tener el producto final, que es el código, y poder vender estos proyectos. Yo estoy ahorita en una segunda etapa de un proyecto de vivienda, pero ha sido todo un tema, ¿no? Ha sido todo un tema. Esto de acá, el registro de beneficiarios, cuando tú ya tienes el código del proyecto que te ha asignado el Ministerio de Vivienda, con ese código de proyecto tú le solicitas al Ministerio ser un centro autorizado para inscribir beneficiarios. Ese es otra gestión, otro trámite, ¿no? Que no debería ser, porque si ya te dieron el código y eres el promotor, eso debería ser automático. Sin embargo, no lo es. Sin embargo, no lo es. Y tienes que hacer una gestión para ser centro autorizado. Cuando ya eres centro autorizado, empiezas a hacer la propaganda de tu proyecto. Y los beneficiarios que han sido, ahorita vamos a pasar a ver, tienen que cumplir con determinados requisitos para poder ser beneficiarios de este fondo que otorga el Estado, llegan y empiezan de alguna manera a casarse con los diferentes proyectos, ¿no? Yo puedo como beneficiario postular al bono, no necesariamente teniendo un proyecto en mente, simplemente con la única necesidad de querer una casa, ¿no? En la cartera, el ministerio tiene una oferta de proyectos donde yo, cuando ya soy beneficiario, vamos a pasar a ver ahorita los requisitos que se necesitan para ser beneficiario del bono, yo siendo beneficiario ya puedo acceder a la oferta que finalmente el ministerio, el Fondo de Mi Vivienda tiene de los promotores que ya han obtenido el código. Esto es un procedimiento normal de lo que significa un otorgamiento de bono, ¿no? Es la inscripción en el centro autorizado que yo les estaba comentando, que el promotor, el beneficiario viene, o la persona interesada en ser beneficiario llega al promotor, es un centro autorizado, se inscribe. Los promotores tenemos un filtro que el Ministerio de Vivienda nos otorga, el Ministerio de Vivienda tiene una base de datos, un filtro, donde nosotros ingresamos el DNI de la persona interesada en ser beneficiario, ahora está mucho más rápido, antes era de un día a otro, ahora es casi automático. Nosotros verificamos si esa persona no pertenece o no ha tenido financiamiento del Estado antes, ¿no? Si cumple con los requisitos que finalmente necesita, ese es el primer filtro que la persona interesada en ser beneficiario tiene. Si tú pasas ese filtro, te vuelves una persona elegible, ¿no? Elegible. Después el promotor solicita una asignación del bono, pero para esta asignación del bono, que finalmente el beneficiario tiene que tener para poder acceder al módulo de vivienda final, hace un rato yo les comentaba de que era el ahorro, el bono y el crédito. Si una vivienda de esta modalidad de adquisición de vivienda nueva, que hoy con el nuevo reglamento que ha salido este último 25 de junio, la última modificatoria, tú puedes llegar, estas viviendas no pueden costar más de 88.000 soles, ¿no es cierto? El bono del Estado es de 38.500 ahorita, solamente hasta fin de año por el tema de la pandemia, porque era menos. Si la vivienda, supongamos, cueste, qué sé yo, el máximo que es 88.500, menos 38.500, estamos hablando más o menos que el beneficiario tendría que tener 50.000 soles, ¿no? 50.000, y si no los tiene, tiene que financiárselos. De esos 50.000 soles, él tiene que tener, ahora no tiene la necesidad de poner el ahorro, porque también esta nueva disposición por la pandemia, hace un rato les comenté, exime al beneficiario de dar el ahorro, pero igual tiene que tener, para la entidad financiera, tiene que calificar para poder tener esos 50.000 soles que le faltarían para poder acceder a esa vivienda de 88.500 soles, ¿no? Porque el Estado solamente le da 38.500. Repito, esos 50.000 no se los da nadie. Esos 50.000 tiene que financiarlos con alguna entidad financiera. Y ahí está el otro gran cuello de botella que los promotores nos encontramos. Porque nosotros podemos tener las resoluciones de habilitación urbana aprobadas, podemos tener la licencia de edificación aprobada, podemos tener la fianza aprobada por la entidad financiera con la que nosotros podamos trabajar, pero si el beneficiario no accede a esos 50.000 soles, ¿no? Como muchos no acceden, hay una traba. Entonces yo me encuentro como promotor con
una torre así de expedientes, ¿no? De beneficiarios que son elegibles, o sea, que sí califican al beneficio, pero que no pueden ser beneficiarios y a quienes no se les puede desembolsar. ¿Por qué? Porque antes de que yo pida el desembolso como promotor, estos beneficiarios tienen que darme una carta de garantía del banco, solicitarle una carta de garantía al banco para que el fondo acceda a darme el desembolso, le pueda dar ese desembolso promotor. Porque el fondo, ese bono, se lo da al promotor, se lo deposita a una cuenta al promotor, no se lo da al beneficiario. A veces hay beneficiarios que me preguntan, sí, ingeniero, pero yo ya tengo todo aprobado, ¿cuándo me depositan el bono a mi cuenta? ¿No? Pero no es así, no es que el bono le depositen a la cuenta del beneficiario, como muchos creen. Ese bono va a la cuenta del promotor siempre y cuando el beneficiario asegure, con una carta de garantía emitida por el banco con el que él haya solicitado el crédito, de que este señor tiene el crédito aprobado. Si no, no. Entonces, esto es otro cuello de botella que el Estado también debería de alguna manera reglamentar. Hay muchos promotores que también pueden hacer préstamos o hacer créditos, pero para ello tienes que tener una calificación B+ o B-, ahorita creo que es B-, para poder hacer préstamos, ¿no? Entonces, porque actuarías con una especie de banco. Inclusive muchos promotores inclusive acceden a dar préstamos sin intereses, porque están con el proyecto parado, porque sus beneficiarios están inscritos, están adjudicables, califican para todo, no pueden, porque el banco no les apruebe el crédito que finalmente necesitan. Esto de acá yo les estaba comentando, son los montos que finalmente se tiene que tener. Entre los requisitos básicos que tiene que tener un beneficiario, están el hecho que tiene que el ingreso familiar, no el de una persona, porque aquí el beneficiario entra con un grupo familiar. Antes, hasta hace aproximadamente unos 5 años, 2016 aproximadamente, en el 2016 cambió esto, una persona podía acceder al beneficio. No necesitaba de un grupo familiar para acceder al beneficio. Es decir, si yo era soltero, podía acceder a este beneficio. Hoy no. Hoy el Estado te pide dentro de los requisitos que tú pertenezcas a un grupo familiar o tengas familia. La familia puede ser tú y tu esposa, tú y tu conviviente, tú y tu hijo, o tú y tu mamá, tú y tu papá. Pueden haber diferentes combinaciones que representen a un grupo familiar, no necesariamente 2 esposos, ¿no? Entonces, si tú acreditas grupo familiar y que ese grupo familiar no gana más de 3.715 soles al mes, ¿no? Y la mayor cantidad de este flujo de dinero está representado por la cabeza del grupo familiar, que es el que se inscribe al beneficio, tú accedes, eso es uno de los requisitos, ¿no? Después, las viviendas unifamiliares, es decir, las viviendas que no son edificios, ¿no? Que no son complejos habitacionales con departamentos, pisos y 3 departamentos por piso, pueden llegar a costar, como les decía yo, hasta 87.400, y la vivienda en un edificio multifamiliar puede llegar hasta 109.000 soles, ¿no? El bono es de 38.500 solamente hasta fines de este año, ¿no? La asignación del bono familiar es una asignación que se le da al promotor, el promotor lo solicita, como yo les comentaba hace un momento, y esta solicitud es verificada por el Fondo de Mi Vivienda. ¿Qué verifica el Fondo de Mi Vivienda? El Fondo de Mi Vivienda verifica de que el promotor tenga una fianza presentada al Fondo de Mi Vivienda, y que además el beneficiario, ¿no? que va a ser el que va a tener finalmente el módulo de vivienda, esta adquisición de vivienda nueva, tenga que también tener la carta de garantía aprobada por una entidad financiera que determina que es sujeto a crédito, ¿no? O que le pueden dar la plata que necesita, volviendo al ejemplo de hace un rato, los 50.000 soles que necesita ese beneficiario, ¿no? Eso es lo que verifica para hacer la asignación del bono. El desembolso, se solicita una garantía, el promotor solicita la garantía, evalúa el Fondo de Mi Vivienda, como les venía diciendo, el promotor solicita nuevamente la documentación que finalmente, el fondo te solicita una serie de cosas que ahorita ya no vendrían al caso comentárselas, pero una serie de cosas entre declaraciones juradas, entre un tema ahora
con todos estos delitos informáticos que están habiendo, con todo el tema de lavado de dinero, ¿no? Tienes que presentar una serie de documentación que además justifique de dónde vienen los fondos con los cuales tú vas a realizar el proyecto, ¿no? Todo esto verifica el fondo y hace el desembolso finalmente de este bono familiar habitacional a las cuentas que finalmente determina el promotor para ya iniciar el proyecto, ¿no? Es así. Bueno, de ahí viene la construcción, ¿no? La construcción inicia con ya el promotor, con liquidez, con ya el desembolso hecho por el Estado, y además con el desembolso hecho por el beneficiario del crédito que finalmente le aprobaron y que pudo tener, también eso va a la bolsa del promotor para poder iniciar el proyecto, ¿no? Estos proyectos, ojo, no son a ojos cerrados, ¿no? No es que el Estado agarre, te entregue toda la bolsa de dinero y todo el desembolso a ti, y tú alegremente puedas agarrar, darte media vuelta y quitarte. No es así, ¿no? Aunque hay algunos que por ahí habrán querido intentarlo, ¿no? Pero hay candados para esto, ¿no? En el tema de las construcciones existen lo que se llaman las valorizaciones. Las valorizaciones te permiten ir valorizando cada etapa de la construcción. Es decir, yo le presento una valorización a la entidad financiera que me ha dado la fianza. Normalmente la entidad financiera que te respalda, por así decirlo, con la fianza, va a ser la que controle ese flujo de dinero, porque todo ese flujo que finalmente ellos te están prestando, te están respaldando, tiene que justificarse de alguna manera. Entonces, yo hago mi valorización y digo, ¿sabe qué? La semana 1 vamos a hacer movimiento de tierras, ¿no? Entonces yo hago mi movimiento de tierras, vamos a mover, qué sé yo, 500 metros cúbicos de tierra, 1000 metros cúbicos de tierra, por ponerles un ejemplo. Entonces ellos van a agarrar y van a ir y van a verificar. Acá se ha hecho el trabajo de movimiento de tierras, ha habido maquinaria, ha habido esto, ya. Sí, ha habido, correcto. Tu segunda semana de valorización. Vamos a hacer trazado de manzaneo. Entonces, bien, voy y verifico de que el trazado de manzaneo, bien. Entonces, te pago lo que finalmente... Y así vas avanzando hasta la electrificación, el tema del agua, el tema del alcantarillado, y todo lo que significa el proceso de la construcción misma, que no termina con la construcción de las casas. Porque hay otro tema, que es el tema de poder inscribir esta habilitación urbana, porque tú después de que habilitas todo, de que haces la construcción, de que pones agua, luz, desagüe, ¿no? Pistas, veredas, tú tienes que ir a las entidades prestadoras de servicio, y eso es otro problema, porque ahí es donde entran a tallar los municipios. Hoy por hoy, tú terminas de construir la casa, tú terminas de poner el agua, tú terminas de poner la luz, pero hay un problema, y el problema es en las redes de alcantarillado. No en todas las ciudades, no en todas las partes del Perú, lamentablemente, tú puedes tender redes de alcantarillado. No en todas nosotros podemos encontrar la factibilidad para poner redes de alcantarillado. No solamente es que queramos ponerlas, yo puedo poder querer, o el Estado puede querer poner redes de alcantarillado en cierta zona, pero esa zona es inaccesible. Entonces, al ser inaccesible esta zona, nosotros no podemos tener la capacidad para poder terminar esta habilitación urbana, porque la habilitación urbana consta de 3 cosas, básicamente: agua, luz y desagüe. Yo puedo poner el agua y la luz. A veces también hay complicaciones con el agua, ¿no? Porque no hay junta de regantes, no hay HAS, no hay quien administre el agua. Hay municipios que increíblemente no se hacen cargo de la administración de estas juntas de regantes y estas HAS que finalmente impulsan la administración del agua, y menos de lo que finalmente pueden hacer las redes de alcantarillado. ¿Qué solución se dio para estas redes de alcantarillado? En una época, ¿no? Y ahora están viendo de regresar a esto, se dieron lo que se llamaban las redes alternativas de alcantarillado. ¿Y qué significaba esto? Que los promotores y los constructores podíamos impulsar redes alternativas, como por ejemplo los biodigestores. Estos biodigestores se pusieron muy de moda, inclusive advierten el uso de esto o recomiendan el uso de esto en muchas ciudades del mundo hoy por hoy, ¿no? ¿Dónde se utilizan estos biodigestores? En lugares inaccesibles, ¿no?
lugares que están cerca al mar, en la selva, ¿no? Entonces, estos biodigestores, con una administración adecuada, inclusive son de beneficio para la ciudad, de beneficio inclusive para el propio municipio que los sabe administrar. Pero lamentablemente el ministerio, que debería ser el encargado de impulsar este tipo de actividades y de acciones, no lo hace. Muy por el contrario. ¿Qué cosa hizo el ministerio en el gobierno pasado? Sacó una resolución, el viceministerio de Saneamiento, sacó una resolución que impedía el uso de biodigestores para proyectos sociales de vivienda. Imagínense ustedes que alguien, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que yo tenía, es un proyecto que está cerca al mar, ¿no? Donde no hay todavía redes de alcantarillado, ¿no? Que ya está en proyecto, porque es accesible, pero no había el proyecto. Pero imagínense en zonas donde ni siquiera hay eso, donde el promotor tiene que poner esos biodigestores sí o sí, porque no tiene de otra. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué el viceministerio ha sacado esta resolución, ¿no? La razón era una, que nadie se hacía cargo de esos biodigestores. Es decir, tú entregabas la obra, entregabas el módulo de vivienda a todos los beneficiarios, terminabas la construcción, todos felices, entregabas la llave, ¿no? Y pasaban 5 años. Y a los 5 años empezaba el tema de los biodigestores a desbordarse. Enfermedades, ¿no? Los biodigestores contienen residuos sólidos, ¿no? Fecales. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie se hacía cargo de eso. Los municipios que a la justa se están gestionando lo básico para poder salir adelante, como sabemos, no tienen un despertiz para poder tener un gasto público adecuado, ¿no? Un gasto de su presupuesto adecuado, no saben en qué gastarlo muchas veces, y las partidas presupuestales no están alineadas a lo que finalmente sí se debería, o lo básico y lo necesario. ¿Qué hicieron? Lo dejaron abandonado, ¿no? Culparon a los promotores, ¿no? Inclusive muchos promotores en aquellas épocas fueron enjuiciados por esto. Pero lo cierto es que cuando tú entregas algo, ahí queda todo, a no ser de que hayan pues fallas técnicas en la construcción y todo esto, pero no con los biodigestores. Y el ministerio decidió impedir de que estos biodigestores vayan. Hicimos una reunión con unos promotores afectados por esta resolución y fuimos a conversar con el viceministro de aquella época de saneamiento y él nos explicó lo que les estoy contando. Entonces nosotros, ¿qué cosa le propusimos? Que en vez de hacer eso y lavarse las manos y decir, bueno, yo impido esto porque me está causando problemas, decir y buscar una solución mucho más factible, que era conversar con los alcaldes o conversar con los municipios, conversar con los centros poblados, hasta con las regiones, para poder hacer y coordinar conjuntamente la administración de estos biodigestores, que además, bien administrados, son de provecho, porque estos biodigestores separan el tema líquido del tema sólido, y tú puedes tener con el tema sólido un ciclo de proceso para poder volverlos fertilizantes, ¿no? Fertilizantes naturales, fertilizantes que además pueden venderse y qué sé yo. Hay muchos municipios a nivel de Latinoamérica que trabajan con estos biodigestores y que tienen además una ganancia de estos biodigestores, bien administrados. Bueno, ese es el tema, algunos de los problemas que uno se encuentra cuando entra a estos proyectos sociales, y la razón quizás por la que muchos promotores y muchas personas y empresarios no entran, ¿no? a esta línea, ¿no? que si tú la conoces y la empiezas a manejar bien, puede ser de beneficio, pero bueno, muchos ahora deciden mejor como les comentaba ahorita hace un rato, por el tema tradicional, ¿no? Que es hacer edificios en lugares que tienen toda habilitación, no se hacen de mayor problema, ¿no? Y eso es algo que debemos, de alguna manera, nosotros tomar conciencia, porque si estamos promoviendo temas sociales, tienen que tener el marco necesario para el desarrollo del mismo, ¿no? El tema de la liberación de las garantías está completamente ligado a que tú le entregues como promotor la obra conforme al beneficiario. Y como les venía diciendo hace un rato, si el ministerio, que es el mismo ministerio que impulsa estos proyectos sociales de vivienda, te saca una resolución donde tú no puedes usar biodigestores
por poner un ejemplo, o sea, ellos mismos se ponen la traba, ¿no? O sea, ellos mismos te dan para después quitar. Entonces, esas son cosas que se tienen que trabajar y que yo creo que con buena intención se pueden hacer. Va una persona del ministerio, verifica, va, mira, acá está la pista, acá está la vereda, abren el caño, abren el desagüe, qué sé yo, ¿no? Hacen la verificación de la obra, emiten un informe, ese informe va al expediente para la liberación de la garantía, porque el promotor, ¿no? Porque el promotor no existe, o es muy difícil que un promotor vaya con liquidez a hacer un proyecto como esto, ¿no? Normalmente tú pides una fianza a un banco, y ese banco te da la fianza, tú presentas esa fianza como garantía, ¿no? Al banco, esto se llama fianza solidaria. La fianza solidaria, ¿a qué está referida? Que el promotor le pide un financiamiento a un banco, ¿no? Y ese banco, a su vez, le da esa fianza a nombre del banco al Fondo de Mi Vivienda. Pero ¿qué cosa pasa? El banco a ti te pide algo. O sea, tú como promotor le tienes que dar algo en garantía a esa entidad financiera. Normalmente, esa garantía son los terrenos y el bien futuro que hay sobre esos terrenos. Es decir, yo como promotor le pido a la entidad financiera, dame una fianza. La entidad financiera te dice, está bien, te la doy, pero ¿tú qué cosa me dejas de garantía? Me dejas de garantía tu terreno, el terreno donde vas a realizar el proyecto, y además no solamente el terreno, sino todo el bien futuro que se construye ahí. Entonces, bueno, le das la garantía, ¿y qué cosa hace el banco? El banco le da esa garantía al fondo. Eso se llama fianza solidaria. La entidad financiera, entre comillas, se solidariza contigo para la fianza. O sea, como que se juntaran los dos para dar la fianza. Solicita el promotor la liberación de la garantía. Para la liberación, en la carpeta presentas este informe de verificación, presentas que ya todo está registrado en registros públicos. Para registrar en registros públicos tú tienes que tener la habilitación urbana aprobada por el municipio, porque el municipio es el que te tiene que aprobar la habilitación urbana, nadie más te la aprueba, y para que te apruebe el municipio esa habilitación urbana, también tienen que hacer la verificación del agua, la verificación de luz, y presentar todo un expediente para el agua, la luz, el desagüe, ¿no? Y eso te lo aprueba, el municipio saca una resolución, con esa resolución de habilitación urbana, tú la adjuntas a registros públicos, vas, la inscribes, y ahí se acabó. Revisa el fondo, los contratos que tú has firmado con cada uno de los beneficiarios, porque tienes que tener un contrato privado de compra y venta, pues es un contrato privado de compra y venta entre el promotor y el beneficiario, donde el Estado no se mete, porque el Estado no se mete ahí, ¿no? Hace referencia al bono que el Estado da como parte de pago del beneficiario, ¿no? Esa plata, el Estado se la da al beneficiario, entre comillas se la da porque en realidad se la da para su casa, pero se la entrega y se la deposita al promotor, que la va a utilizar para construir la casa a ese beneficiario que el Estado lo está ayudando, ¿no? Termina todo eso, y como ponen ahí, se dan la mano, es un apretón bien fuerte el que te das después de todo lo que les estoy contando. No quiero desanimarlos, pero es un tema que se da y estos proyectos sociales tienen que ver mucho con eso, ¿no? Bueno, conclusiones, estamos con el tiempo, conclusiones que podemos sacar de este tema de los proyectos sociales de vivienda, es que el programa Techo Propio ha ayudado a un buen número importante de ciudadanos, ¿no? Estábamos viendo ahí la cantidad de desembolsos que se habían dado, ¿no? Por acá creo que lo vimos. Acá está, ¿no? La cantidad de desembolsos que se habían dado. Son bastantes, ¿no? Son bastantes. Esta es la cantidad de desembolsos, la de arriba, la de 72.721, y estos son los miles de millones que se han invertido, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Los miles de millones que se han invertido. Entonces, sí hay una intención del Estado evidente de poder dar apoyo y poder acabar de alguna forma con este tema de la vivienda, ¿no? Como yo iniciaba esta exposición, una de las metas de toda familia es tener una vivienda, ¿no? Es un bien necesario, ¿no? Es un bien necesario. Y bueno, el Estado está haciendo esfuerzos, entiendo, y nosotros del lado privado también tenemos la obligación de poder aportar a este tipo, con sugerencias, recomendaciones, porque nosotros, ¿quién mejor que nosotros que estamos en la cancha para poder entender mucho mejor y poder proponer, ¿no? Tener críticas constructivas a este tipo de proyectos, ¿no? Que benefician más que todo a sectores de bajos recursos como son C, D y E, ¿no?
Sin embargo, los sectores económicos más deprimidos no llegan a tener la capacidad económica para llegar a hacer el programa. Yo les decía hace un rato, el cuello de botella que hoy estamos viendo, el gran cuello de botella es de que el beneficiario califica porque no gana más de 3.700, no ha tenido apoyo del Estado, o sea, califica el beneficiario, ¿no? Con los requisitos que te pide el Estado. Pero en la segunda parte, donde necesita, ¿no? Donde necesita tener ese financiamiento de parte de la entidad financiera, ¿no? La entidad financiera no se lo otorga. ¿Por qué? Porque no es formal, ¿no? A un trabajador informal difícilmente le den un crédito, ¿no? ¿Qué cosa empezó a hacer la banca, las entidades financieras? Empezaron a generar, se me dio el nombre ahorita, pero es un tema de que yo empiezo a ahorrar, ¿no? Yo empiezo a ahorrar, ponte por 6 meses. Le doy a la entidad financiera 600 soles mensuales. Con eso demuestro que yo puedo pagar 600 soles mensuales. Era 6 meses o un año, creo. Entonces yo demuestro que puedo pagar esos 600 soles un año y la entidad financiera recién ahí me otorga un préstamo a 15 años o 20 años. Porque estos préstamos de vivienda son a 15 o 20 años. Imagínense, un proyecto como el que les estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Más o menos el ejemplo que les ponía, ¿no? De 88.000 y el Estado te da 38.000 y tú pones 50, más o menos a 20 años, y los proyectos oscilan así, en 15 a 20 años, es para pagar más o menos 300 soles, 250 soles mensuales, ¿no? Estamos hablando de qué, pues, si son 300 soles, que son 10 soles al día, más o menos, ¿no? 10 soles al día, y muchas de estas personas ganan el día a día, o sea, muchas personas que han accedido a estos créditos de vivienda y se han adjudicado estas viviendas son gente que hace mototaxi, que hace sus colectivos, o que vende cositas al día a día y que se ganan sus 15, 20 soles al día, o menos quizás, ¿no? 30 soles al día, y se para un poquito para poder pagar su préstamo diario, ¿no? Yo conversaba una vez con una señora y ella todos los días juntaba 10 soles, porque sabía que al cabo del mes iba a llegar a sus 300 soles para pagar su cuota mensual, ¿no? Y es así como mucha gente se maneja. Entonces podríamos ver de repente de ahí, de flexibilizar de repente los pagos y no hacerlos tan opresores, ¿no? El tema, yo les decía ahorita de las ocupaciones informales, ¿no? Entonces, el tema podríamos ir manejándolo, o la entidad financiera tener un convenio, qué sé yo, con el Estado, ¿no? Para poder promover este tema. Ante esta realidad es pertinente evaluar mecanismos creativos que puedan flexibilizar y facilitar el acceso al crédito, ¿no? Que era lo que le decía, ¿no? Montos fijos durante varios meses. La escasez del suelo urbano apto es otro problema fundamental, ¿no? Probablemente entre muchas otras medidas aquí sería importante un esfuerzo sostenido y efectivo del Estado para incorporar suelo estatal habilitado para programas de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que el promotor ya sea el encargado de llegar a un suelo que, como quien dice, está para vestirlo, ¿no? Está para vestirlo, ¿no? Ya no hay que hacerle nada, solamente ponerle la ropa, ¿no? Es decir, construir, ponerle sus acabados, pista, vereda y listo. ¿Por qué? Porque es un suelo donde tiene agua, donde tiene luz, donde tiene desagüe, ¿no? Entonces, eso, si el Estado lo promueve, de alguna otra manera, ya es mucho más fácil poder llegar y construir, ¿no? Ya no me estoy rompiendo la cabeza buscando quién me administre el agua, quién me administre el alcantarillado, ¿no? La luz, no hay mucho problema con la luz. Los únicos problemas que puede tener la luz es de que las subestaciones de luz estén muy lejanas y tengas que traer, y eso encarece también el costo de la vivienda, porque traer una subestación de un punto lejano al punto donde tú quieres desarrollar el proyecto es costoso, ¿no? Lo mejor es tener una subestación cercana para poder desarrollar el proyecto. No es lo mismo desarrollar un proyecto en una zona ya urbana, urbanizada, con habilitación urbana, luz, agua, desagüe, que realizarlo en un lugar donde no hay nada, ¿no? Donde no existe nada. Entonces, muchos proyectos de viviendas sociales se realizan en esas circunstancias, y sería oportuno de que el Estado genere de alguna manera estos suelos, estos suelos, como dice, suelos aptos, ¿no? Suelo urbano apto, ¿no? Que no se encuentra así nomás. Lograr que los municipios, una conclusión, se conviertan en reales promotores de la ejecución de proyectos de vivienda. Es increíble, la verdad. Los municipios son los principales cuellos de botella, los principales promotores, no del proyecto social, sino promotores de entorpecer estos proyectos sociales. Es increíble la manera en la que los municipios, lamentablemente, a nivel de todo nuestro país,
la burocracia que existe en ellos, y bueno, la corrupción, ¿no? La corrupción, acostumbrados todo, a pedir todo, ¿no? Y tú puedes llegar con tu expediente completo, con los requisitos que especifica el TUPAC en su texto único de procedimientos administrativos, y siempre te pedirán algo. Siempre intentarán verte la coma, el punto que faltó, para lamentablemente, como se dice en términos criollos, coimearte, ¿no? Coimearte, pedirte algo, y eso tiene que terminar también. Eso es algo que el Estado también debe erradicar, ¿no? Y los promotores de nuestro lado también erradicar, porque alimentar eso y caer en eso es justamente promover y alimentar ese tipo de acciones que tanto perjudican. Los municipios son, y yo creo que ahí en ese círculo que les puse en un inicio de actores principales, yo creo que el municipio debería entrar en ese círculo como un actor principal, muy principal en todos estos procesos de proyectos sociales de vivienda. La labor del COFOPRI ha sido exitosa en los últimos años, ¿no? Ustedes saben que el COFOPRI es, el encargado de dar, de alguna manera, formalidad a esto, pero también este tema de COFOPRI también impulsa de alguna manera la informalidad de los terrenos, porque como ustedes saben, COFOPRI formaliza, ¿no? Hay una ley, no me acuerdo ahorita de la ley, yo la tenía creo al inicio, cuando inicié la exposición. Es una ley que promueve el tema de la formalización de invasiones. Entonces, si tú tienes un Estado que formaliza y que saca leyes que formalizan el tema de las invasiones, estás promoviendo las invasiones, ¿no? Entonces, claro, estamos frente a una realidad y una coyuntura muy adversa en donde estas prácticas de invasiones y tráfico de terrenos y todo este tema se ha vuelto y ha sido y es un problema, ¿no? Latente. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa gente que ya está instalada? Con esta gente que organizada, porque después de que invade se organizan, ¿no? Entonces, estas invasiones son gente organizada, o sea, son gente que llega, se instala y se promueve la luz, se promueve el agua, se promueve el desagüe. O sea, ellos se organizan y van creciendo, pero lamentablemente desordenados. No tienen un plan urbanístico, no hay un catastro que los identifique, porque tú te vas al municipio y te vas al catastro que el municipio tiene y ellos no existen en ese catastro, ¿no? No existen, nunca existieron, pero tú vas a la realidad y ves que hay un pueblo de 500 familias, ¿no? Entonces, ¿qué hace el municipio? ¿Qué hizo el Estado? Sacó una ley que formalizaba este tema, pero yo creo, es mi opinión, ¿no? Que el Estado debería encontrar otros mecanismos para impedir y sacar leyes quizás, ¿no? O promover temas urbanos o planificaciones, planes urbanos de catastro, ¿no? Para poder identificar qué zonas finalmente pueden urbanizarse y qué zonas, ¿no? El crecimiento ordenado de ciudades es una adecuada planificación urbana, es lo que le venía diciendo, ¿no? Es tener un plan urbano, ¿no? Que no lo tenemos, ¿no? Nuestras ciudades no tienen un plan urbano, ¿no? Vemos cómo crecen desordenadamente y cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Y eso es parte, yo creo, y no es que crea, eso es parte de una política de Estado, ¿no? Todos los niveles de gobierno, municipales, regionales y nacionales, los ciudadanos y los desarrolladores inmobiliarios debemos coadyuvar a ayudar a cerrar esta brecha de acceso a la vivienda. Se los decía hace un rato, los promotores debemos aportar de manera constructiva a que nosotros podamos encontrar un equilibrio con el Estado para poder seguir haciendo este tipo de proyectos, que lamentablemente son proyectos que muy poca gente se mete o promotores se meten. Como les digo, son proyectos engorrosos, ¿no? Son proyectos que lamentablemente yo les hago un pincelazo de lo que finalmente significa, pero en tiempo, en dinero, en el tema de trabajarlo, es agotador. Pero finalmente, como todo proyecto que uno inicia en la vida, siempre hay la satisfacción de poder llegar a buen puerto, y con esfuerzo uno llega, ¿no? Uno llega a poder realizar este tipo de proyectos, si no nadie lo haría, ¿no? De hecho, hay mucha gente, ustedes entran a la página del ministerio, hay hoy muchos proyectos, ¿no? Mi proyecto está en Trujillo, hay muchos proyectos más en La Libertad, hay en todos los departamentos y en las regiones del país, hay mucha gente que entra a este tipo de proyectos. El Estado ha dado muchos beneficios. Este gobierno, entiendo, creo que reducido un poco el tema del bono. Creo que no lo va a seguir manteniendo en ese monto, creo que lo va a bajar,
va a priorizar el tema de las habilitaciones urbanas, es decir, promover de agua, luz y desagüe a la gente, y creo que es lo correcto. Creo que lo decíamos hace un rato, o sea, el tema estaba acá, ¿no? De promover suelo urbano apto, ¿no? Y la manera de promover suelo urbano apto es dando habilitación urbana. Eso es promover un suelo urbano apto, promover agua, luz y desagüe. Eso es lo que se necesita. Hay mucho por hacer en esta labor y ya no queda más tiempo que perder, ¿no? Hay que ponernos a trabajar en ello. Yo espero que les haya sido de mucha utilidad esta conferencia. La verdad que, bueno, yo me vengo desarrollando hace un tiempo en estos proyectos sociales de vivienda. Yo quedo atento a las preguntas que ustedes quieran hacer. Hay toda una normativa de esto en la cual no vamos a entrar, pero hay toda una normativa, hay un reglamento, ustedes pueden entrar a la página del Ministerio de Vivienda, entrar ahí, programa de techo propio, y van a ver todo, el marco legal, los requisitos de los promotores, qué necesita un promotor para poder tener un código, qué necesita el beneficiario, que yo más o menos les he explicado hoy día. Muchísimas gracias nuevamente con todos, y quedo atento a sus preguntas o a sus inquietudes. Muchas gracias. A usted muchas gracias, ingeniero Andrés Romero Sánchez. Estoy segura que con toda la experiencia y claridad de su disertación en esta noche, cómo gestionar proyectos sociales de vivienda, ha dado mayor, digamos, espacio, lucidez y también reflexión para conocer las dinámicas de todos los factores que debemos considerar en el tipo de la gestión de estos proyectos, como usted muy bien lo ha mencionado. En ese momento, si es que el auditorio, los presentes, tiene alguna pregunta que realizar, entonces con mucho gusto el ingeniero Andrés Romero Sánchez podrá absolver las inquietudes. Vamos a dar un minuto para ver si es que alguno de los, el público asistente, la comunidad académica, desea realizar alguna pregunta. Tenemos estudiantes del área de administración, de gestión. Sería muy importante también escuchar sus inquietudes. Aunque estoy convencida también que con la claridad y la precisión de cómo ha sido abordado para conocer estas dinámicas internas y los procesos que debemos considerar, y finalmente ver plasmado el impacto en nuestra sociedad con respecto a los proyectos que se puedan ir presentando, ¿no? Al margen, digamos, de algunas políticas que se puedan estar estableciendo en los diferentes gobiernos, se logre beneficiar en sí a la nación. Muy bien, entonces observo a través del chat el agradecimiento de todo el auditorio presente. Eso quiere decir que, como habíamos indicado al inicio, hay bastante claridad en la información. Y entonces pasamos ya a la parte final, estando reunidos un promedio de 52 personas, finalmente quienes estuvieron presentes en esta disertación. Vamos a entregarle al ingeniero Andrés Romero, en nombre de nuestro coordinador general del programa EPEL, el certificado de agradecimiento por acompañarnos en esta noche, el mismo que también se le va a hacer llegar de manera virtual, que es el que estamos observando en este momento, y de alguna manera u otra hago presente entonces el agradecimiento de la institución por habernos acompañado en esta noche. Para nosotros ha sido muy grata su presencia, y más aún que pueda contribuir en estos temas que están relacionados a justamente algunas facultades y áreas que ellos van desarrollando. Ingeniero Andrés Romero Sánchez, queremos agradecerle su participación como expositor dentro de este ciclo de conferencias, y dicho documento también se lo vamos a estar alcanzando de manera virtual por correo. Sin embargo, queríamos también mostrarlo en este momento. ¿Bien? Muchísimas gracias con todos. Cualquier consulta, quedo a sus órdenes en el momento que ustedes quieran. Este es un tema que tiene que tomar un poco más de relevancia. Yo les agradezco la atención y bendiciones. Muchísimas gracias, doctora Úrsula Romaní, por la invitación y por esta cálida recepción. Muchas gracias. A usted, ingeniero Romero Sánchez, muchas gracias. Toda la comunidad Ricardo Palmina está gratamente
¿no? Celebrando su presencia con su disertación, y en este momento les hago el recordatorio a todos los que nos están acompañando que la próxima semana, el día viernes 24 de septiembre, en este mismo horario, continuamos con el ciclo de conferencias y ya estamos observando que tendremos en esta oportunidad a la contadora Pamela Alba Rivera, y su tema es cómo invertir en los remates judiciales. Así que los esperamos también a todos en este mismo horario y agradecemos su gentil presencia. Muy bien, damos por culminado entonces hoy nuestra conferencia y reiteramos nuestro agradecimiento tanto al expositor como a todos aquellos que nos han acompañado y han estado pendientes desde muy temprano. Muchas gracias por la asistencia. Damos por culminada la conferencia. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias.